Marcos capítulo, quiero grabar. Marcos capítulo 5, 2 versículos 27 y 28. Abren sus Biblias en el libro de Marcos capítulo 5, versículos 27 y 28. Normalmente yo cuando predico le pongo tema y trato de usar varios puntos. El tema del día de ahora se llama Jesús sana y te ayuda en tus problemas. Y vamos a meditar el día de ahora a una mujer que en el encabezado de su Biblia, me imagino yo que ha de decir la mujer del flujo de sangre, que es la historia que vamos a meditar el día de ahora. Y les menciono esto porque, bueno, para aquellos que no conocen tanto de la palabra de Dios, dice la Biblia, la palabra de Él, que todo lo que se escribió es para nuestra enseñanza. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para una enseñanza de nosotros mismos, y entre ellas lo que vamos a leer el día de ahora. Voy a leer los dos versículos, vamos a leer, mejor dicho, los dos versículos todos juntos a una sola voz. Marcos capítulo 5, versículos 27 y 28, todos juntos. Cuando yo hablaba de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más, Señor mi Dios, por este tiempo, por este momento. Habla a través de mí. Que los que están en este lugar, Señor mi Dios, podamos salir, Señor mi Dios, confiados en que tú escuchas, Señor mi Dios, y nos ayudas en nuestros problemas y en nuestras necesidades, Señor mi Dios. Habla, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. No sé si ustedes sepan que todos, aunque sean los cristianos, tenemos problemas. No porque seamos cristianos estamos exentos de tener problemas familiares, de enfermarnos también de igual manera. A veces la gente lo asocia con un pecado, pero claro, el cuerpo de nosotros se va desgastando. Hay momentos donde desfallece nuestro mismo cuerpo, nos enfermamos hasta por la alimentación. Le digo a los hermanos allá en Juárez, en San Nicolás, donde también predicamos, que con el mugrero que se vende allá en Monterrey, mucha gente se está enfermando del cáncer por tanto químico que le meten a las comidas y tantas cosas que comemos. Pero en la enseñanza que tengo el día de ahora, quiero enseñarles que tenemos a alguien que nos puede ayudar, y ese alguien se llama Jesucristo. Créanlo, Él tiene poder, y tiene no solamente poder para sanarnos de una gripa, sanarnos de problemas fuertes. Y el día de ahora quise usar esta historia de la mujer del flujo de sangre para que se quede en nuestros corazones y nos vayamos de este lugar aprendiendo algo de lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y vamos a entrar desde el versículo 25 hasta el 34, que es la enseñanza que tengo preparado el día de ahora, aunque creo que solamente usaríamos del 25 al 28, si no me equivoco, que tenemos la enseñanza de este día. El primer punto se llama problemas o enfermedades que van de mal en peor. No sé si ustedes en alguna ocasión han tenido algún problema y que ese problema cada vez va más fuerte, o una enfermedad que se veía muy, no sé la palabra correcta, pero muy sencilla y se hizo muy fuerte esa enfermedad. En el caso del día de ahora menciona la palabra de una mujer, que hay en Marcos capítulo 5, versículo 25, que dice que, pero una mujer que desde hacía, ¿sabe cuántos años tenía esta enfermedad? Esta mujer que padecía del flujo de sangre. Versículo 25. ¿Cuántos años dice ahí? 12 años. Con una enfermedad. Y ahorita vamos a leer ciertas cosas que pasó esta mujer. Entre ellas, lo que narra el versículo 26, que había sufrido mucho de muchos médicos. Esta enfermedad que ella tenía, o este problema que ella tenía 12 años pasando este problema, o esta enfermedad.
Y dice la palabra de Dios que esta mujer había sufrido bastante, bastante. Para aquellos los que saben lo que es sufrir por una enfermedad o por un problema, no solamente es que lo tengamos, lloramos, hay ocasiones donde es tanto el problema o tanto la enfermedad que ya no llamamos la puerta y empezamos a llorar de impotencia, porque no sabemos qué hacer en verdad, y empezamos a patalear y buscar las maneras de cómo salir de ese problema o de esa enfermedad. Pero dice que esta mujer había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Dice que antes le iba peor. Por eso les mencionaba ahorita por qué la palabra de Dios nos enseña que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para nuestra enseñanza. Porque aquí vamos a aprender algo. ¿Sabe dónde se refugió esta mujer? Que ella lo que buscaba para ser sanada. ¿Qué dice el versículo 26? ¿A dónde iba ella? A los médicos. Sí. Ella buscaba la manera de ser sanada. Y les menciono esto porque a veces nosotros también tenemos problemas o tenemos enfermedades, y como cualquier otra persona lo primero que buscamos son a los médicos. Pero aquí en la enseñanza que tengo preparado el día de ahora, que Dios nos lo ha puesto en mi corazón para compartirlos con ustedes, de que cualquier problema, cualquier enfermedad, queremos que ponerlo en manos de nuestro Dios. Yo siempre he dicho esto: si Dios no puede con esto, nadie más va a poder. ¿Sí? Porque a veces creemos de que Dios no puede con este problema y gastamos a veces hasta, no sé la palabra correcta, pero a veces hasta malgastamos fuerzas o hasta el mismo dinero que no deberíamos de malgastar, o del tiempo. Y a veces le creemos más a los médicos que a nuestro Dios. Aquí, no sé si aquí en el caso de los Amenta se ha dado, porque en los ranchos yo sé que así es muy dado esto, de consultar a curanderos antes de consultar a Dios. En la mayoría de los lugares como estos, normalmente, como hay mucha gente que se dedica a esto, se empiezan a buscar, el curandero de tal pueblito te ayuda. Y antes de buscar a Dios, vas y gastas lo que tienes para que te ayude. Y ese problema a lo mejor vale mal en peor. ¿Sí? Porque hay muchas enfermedades y muchos problemas que dice la palabra de Dios que no son de muerte. Para aquellos que no sepan, Dios permite a veces las enfermedades y los problemas con propósitos. Dice la palabra de Dios, y sabemos, en Romanos 8:28, y sabemos que los que amamos a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Saben cómo volteamos a ver a Dios? ¿Cómo lloramos en un altar pidiéndole a Él que nos sane cuando nos pasa algo? Cuando estamos bien y nos acordamos de nuestro Dios. Tenemos algún problema y lo primero que hacemos los cristianos es buscar a Dios. Sabemos que Él es el único que tiene poder para ayudarnos. Pero a veces cometemos el error que cometió la mujer del flujo de sangre y malgastamos lo que tenemos. Sabemos de antemano, el cristiano sabe que hay alguien que nos puede ayudar, pero queremos que acercarnos a nuestro Dios. En verdad, no es malo la medicina, también para que no lo vayan a malinterpretar. De hecho, dice la palabra de Dios que la ciencia está puesta por nuestro Dios. El problema es de que no consultamos a Dios, o sea, dejamos a Dios a un lado antes de buscar la ayuda del médico. ¿Sí? Cuando los problemas, las enfermedades, primeramente queremos que ir con Dios, pedirle que nos ayude, que nos guíe, que Él vaya por delante para que Él encamine todo el problema, toda la enfermedad y nos lleve hacia un destino que nos va a ayudar. Por eso esta mujer dice que malgastó, porque así lo menciona la palabra de Dios, malgastó todo lo que tenía. No sé cuánto tendría de dinero, pero yo siempre he dicho que por más dinero que tengamos, ni con todo el dinero del mundo podemos salir de esa enfermedad. Ahorita me acordé de la hermana Isabel, estuvo malo, fuerte, y créanlo, si fueran ricos, ni con todo el dinero del mundo saldría viva de la cama donde estuvo. Pero sin embargo, sabemos quién nos puede ayudar. Sabemos quién es el único que puede sacarnos de esos momentos difíciles. Como dice el Salmos capítulo 40, si no me equivoco,
donde dice que pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y nos hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. A veces hay momentos en la vida del cristiano donde sentimos, como dice, que el agua nos llega no solamente hasta el cuello, hasta la coronilla. Sentimos que ya no tenemos esperanza, no tenemos ya nada que hacer, y créanlo, Dios nos saca de ese momento. Pero tenemos que tener, como en Salmos 40 dice, pacientemente esperé Jehová, esperar en él. Dios no retarda sus promesas, créanlo. Yo siempre les he dicho a los hermanos, es un pasaje de la palabra de Dios, número 23, 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si en algún momento Él lo llegó a decir, Él lo va a hacer. Si Él lo llegó a hablar, Él lo va a ejecutar. Nuestro Dios, créanlo, no es un Dios mentiroso. Todo lo que ha dicho en su palabra se va a cumplir, pero queremos que creerle a nuestro Dios. Esta mujer del flujo de sangre, les mencionaba ahorita, ya había malgastado todo lo que ella tenía, iba con los médicos y dice la palabra de Dios que antes le iba peor. ¿Sí? Fíjense lo que dice el versículo 27 de Marcos, capítulo 5. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Cuando llegó a esa conclusión ella de si tan solamente tocara su manto, ella iba a ser sana. ¿Sabe qué pasó antes de que ella tuviera esa convicción de que si tocara tan solamente el manto de Jesús iba a ser sana? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de ella para que la moviera a actuar de esa manera? ¿Qué dice la primera parte de lo que leímos del versículo 27? Lo primerito. Marcos 5, 27, la primera parte, ¿alguien que lo lea? Vuelve a hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús. ¿Saben cómo viene la fe? ¿Cómo creemos en nuestro Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos, si no me equivoco? Capítulo, aquí lo tengo notado. Lo tenía. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de nuestro Dios. ¿Saben cómo vamos confiando en nuestro Dios? Por escuchar la palabra de Dios. Uno va agarrando fortaleza y le va creyendo a Dios. Entre más escuchemos de la palabra de Dios, más le vamos creyendo. ¿Sí? Dice que esta mujer escuchó hablar de Jesús. ¿Qué pudo haber escuchado? De hecho, así algo rápido porque los tengo anotados, pero no lo voy a leer porque no terminamos. Pero solamente en el libro de Juan menciona de muchas sanidades, que las voy a mencionar así rápidas y ahorita ya les explico. ¿Se acuerdan de cuando convirtió el agua en vino? En la historia, cuando sana a un hijo de un noble, el paralítico de Betesda, el que prediqué el día martes ahí en San Nicolás, la alimentación de los 5,000, Jesús cuando anda sobre el mar, Jesús sana a un ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro, cuando le dice Lázaro ven fuera, cuando sana a un leproso, cuando sana al siervo de un centurión, cuando sana a la suegra de Pedro, cuando calma la tempestad, que es uno de los ejemplos. Bueno, esta mujer ya había escuchado de él. De hecho, la fe viene cuando escuchamos. Les voy a platicar un testimonio de mi papá. Un tiempo también tuvo una enfermedad de muerte en el huracán Gilberto. Le entró agua en los riñones, si no me equivoco. Y pues le dieron también, de que a la joya no iba a salir de la cama. Total de que sale bien, da su testimonio. Una vez lo llevé a la campana y mi papá dio ese testimonio de que lo que Dios había hecho en la vida de él. Y terminando el servicio, se me acerca un hermano y me dice que si era cierto lo de mi papá. Y le digo, mira, yo no sé, porque yo estaba joven, estaba muy chiquillo. Lo que me acuerdo es de que sí estuvo en la cama, porque era algo, yo estaba pequeño cuando
estuvo hospitalizado. Y él me decía, y le digo, ¿por qué me lo preguntas? Dice, es que si lo hizo tu papá, yo creo que lo va a hacer en el mío. Sí. Por eso a veces es bonito el escuchar de Jesús lo que Dios es capaz de hacer. Porque tarde o temprano, créanlo, vamos a tener problemas, dificultades, enfermedades, y vamos a saber qué hacer en esos momentos. No tenemos por qué desesperarnos, creemos en un Dios poderoso. ¿Sí? Yo sé que a veces pasan situaciones donde nos dicen a los que somos familiares de los que están enfermos o desahuciados, y dices que prepárense, ya su familiar ya no va a pasar. Pero aquí es donde uno debe de agarrarse de la mano de Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Tú la vas a sacar. ¿Sí? Yo creo en ti, sé que tienes poder para ayudarme en ese momento difícil. Pero queremos que alimentarnos cada día más. No solamente les mencioné ahorita tenemos el culto del día de ahora, domingo, y se van a ir alimentados, y esto va a ser bueno. Pero llegando a su casa queremos que enseñarnos a leer la palabra de Dios, porque esto nos va a dar fortaleza a nuestras vidas. El escuchar la palabra de Dios nos da fortaleza, créanlo. Va a haber un momento en donde no vas a dudar de Dios, créanlo. Dios lo sabe y no lo digo por presunción. Uno se empieza a enseñar a confiar en Dios ciegamente. Tienes problemas, tienes enfermedades, pasas situaciones adversas y uno se enseña a creerle a Dios. Dios tarde o temprano nos va a ayudar. Nos enseñamos a poner todo en manos de nuestro Dios. Esta mujer, dice la palabra que ella había escuchó hablar de Jesús. Esa fue lo que la movió a ella al acercarse a Dios. Por eso es importante el caso de ustedes, el reunirse. Dice la palabra de Dios que no nos dejemos de congregar como algunos lo tienen por costumbre, y menos cuando sepamos que aquel día se acerca. Si hay la posibilidad de estar en este lugar donde se predica la palabra de Dios, háganlo. ¿Sí? No dejen de venir. Cuando venga el pastor, vengan. ¿Sí? Cuando escuche el llamado de que van a abrir el servicio, esté allí. ¿Por qué? Porque esto lo va a ayudar en su vida a crecer espiritualmente, a fortalecerse. ¿Sí? Tarde o temprano, créanlo, se van a enseñar a confiar en nuestro Dios, y posiblemente van a hacer lo que hizo esta mujer, ¿sí? Que dice que mencionaba así tan solamente tocar en su manto. ¿Sí? ¿Saben cuánta gente? Les voy a mencionar algo. Yo soy pastor y mucha gente me ha dicho que mucha gente ha querido entrar a lugares como estos y no entra porque o por pena o porque el mismo diablo no lo permite. Pero cuando ellos se deciden, ¿sí? Dicen ellos, yo siento que Dios me amó. Y desde ese momento empiezan a buscar, ahora sí, de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ellos decían, si yo tan solamente me acercara tantito a Dios, yo creo que Dios haría algo conmigo. Pero queremos que romper esas barreras que a veces hay, que a veces el trabajo, ¿sí? Que a veces la distancia, lo lejos. Allá en Monterrey, créanlo, allá pues, todas las cosas ya están lejos, ¿sí? Pero a veces ponemos muchas cosas como pretextos para buscar a Dios, y por eso a veces Dios no contesta. Porque si realmente nos acercamos, como dice su palabra de Mateo 6:33, donde dice, mas buscar primeramente el reino de nuestro Dios y su justicia, que todas las cosas llegarán como añadidura. Cuando uno se enseña a buscar a Dios, todo lo que tú tienes en tu vida va a llegar como añadidura. Queremos que enseñarnos como iglesia a hacer lo que hizo esta mujer. Si un día tienen un problema fuerte, que te digas, no puedo con este problema. Si tienen alguna enfermedad y digan, no puedo con esta enfermedad, o algo que en verdad nos mortifica bastante, acuérdense de esa mujer, lo que ella hizo. Lo primero que ella hizo, dice que fue escuchar de Dios. Eso le animó a ella a acercarse a nuestro Dios. ¿Saben cómo uno normalmente se acerca a Dios? Porque a veces le decimos a la gente, es que necesitas acercarte a Dios, y la gente no sabe cómo es acercarte a Dios. El acercarnos a Dios, una de ellas es congregarnos, otra de ellas es leer la Biblia, otra de ellas es orar, ¿sí? Eso es acercarnos
a Dios, más queremos acercarnos a nuestro Dios. ¿Sí? Entre más cerca estás de Dios, créalo, más vas a ver el poder de nuestro Dios. ¿Se acuerdan del Salmos capítulo 91? ¿Sí se lo saben de memoria? Donde dice que todo, como de todo lo que nos va a librar Dios, donde dice que del lazo del cazador, de las pestes destructora, con sus plumas nos cubrirán y debajo de sus alas estaremos seguros, que escudo y adarga es su verdad, que no temeremos el terror nocturno, ni acecta que vuele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y lo dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Saben qué Dios te pide para librarte de todo eso? ¿Qué dice el Salmos capítulo 91, versículo 1? El que habita dentro del abrigo del Altísimo. Dios te libra, pero siempre y cuando estemos dentro del abrigo de Dios. Por eso esta mujer, ahorita vamos a ver al terminar que Dios la sana, porque ella se acercó a Dios, o sea, realmente buscó el único que la podía ayudar y la ayudó. Dice que esta mujer, en el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás delante de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿qué dice? Seré sana. Será sana. Sí. Ella solamente esperaba el acercarse tantito a nuestro Dios. Y ¿sabe qué es lo que Dios mira? También esto se me olvidó ahorita. ¿Qué es lo que Dios mira para que una persona sea sana? Nuestra fe. ¿Saben qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para aquellos que no entiendan todavía lo que quiere decir este versículo de Hebreos 11:1, el estar seguro de que Dios lo va a hacer. Cuando una persona está 100% seguro de que Dios lo va a hacer, Dios lo hace. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Que es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que es capaz de galardonar a los que le buscan. Para aquellos que no sepan qué es galardonar, es recompensar. Cuando una persona se acerca a Dios, Dios te recompensa. Muchos no saben, pero el buscar a Dios trae recompensa. Por eso nos acercamos con toda nuestra fe, ¿sí? Y le pedimos, porque creen que le decimos ahorita, como cuando tenemos una, pídale a Dios. ¿Tienen alguna necesidad? Pídale. Él te lo va a dar, ¿sí? En verdad, créanlo, Dios escucha nuestras oraciones. Queremos que enseñarnos a confiar en nuestro Dios, a poner nuestra fe delante de Dios. Y termina Marcos capítulo 5, versículo 29, el último versículo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sano de aquel azote. Fíjense, dice que cuando esta mujer se acercó a Dios, cuando ella decía, si tan solamente era la fe que tenía ella en nuestro Dios, ella sabía que el único que lo podía ayudar era Jesucristo. Y dice, si yo tan solamente me acercara a Él y tocara su manto, voy a ser sano. Esa era la fe. Se acercó a Dios. Cuando ella se acercó a Dios, dice que en el momento que se acercó a Dios, ¿qué dice el versículo 29? Enseguida, ¿qué? La fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana en el instante, créanlo. Queremos que enseñarnos como iglesia a confiar en Dios. ¿Tiene algún problema? Acérquese a Dios. ¿Tiene alguna necesidad? Acérquese a Dios. Y bien, muchos no creen, pero se siente cuando el poder de Dios entra en la persona. Cuando tú eres sano, o cuando Dios te va a ayudar en algo, rápidamente sabes que Él es. ¿Sí? Dios lo sabe, que yo lo he experimentado. Y no solamente yo lo he experimentado, yo lo he escuchado de otros hermanos que me han dicho, yo he sentido cuando Dios me ha sanado. ¿Sí? Yo sentí cuando Dios, en aquel momento que oramos, que le pedí a Dios, en aquel momento yo sentí cuando Dios me sanó. Porque se siente cuando Dios te respalda. Dice la palabra que enseguida esa mujer fue sanada, ¿sí? De aquel azote, de aquel problema que ella tenía. Y no nos vamos a ir de este lugar, sino antes orar
y pedirle. Si tiene algo en su corazón, algún problema, no me lo diga a mí, dígaselo a Dios. Pídale con fe, créale que Dios le va a ayudar. No dude de lo que Dios es capaz de hacer en su vida. Acérquese cada día más a Dios. Busque la manera de acercarse a Dios. Les mencioné ahorita de leer la Biblia, el orar, no solamente aquí en el templo, en nuestro hogar. Cuando haya un momento de abrir el templo para que se predique su palabra, estar presentes. Cuando ustedes se acercan a Dios, desde ese momento se van a dar cuenta de lo que Dios está haciendo en la vida de ustedes. Cierren sus ojos, oren en silencio y yo voy a elevar la voz por cada uno de ustedes. Padre, gracias te damos.